Miguel Escarpa egresó en el año 2000 de la UBA, ¿no? Es miembro del Servicio de Dermatología del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Fue 2012 a 2022. Tiene pasantías hechas con Luis Ferrer y con Laura Ordeiz en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Está diplomado en el Colegio de Dermatología Latinoamericano. No lo quiero leer en inglés, todos lo escriben en inglés, ¿no? Es miembro de la comisión de SADEVE por segunda vez y socio activo de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología Veterinaria y de la Sociedad Europea. Director médico del Grupo de Dermatología de Pequeños Animales de IVEPA, ¿no? Ha escrito trabajos científicos y capítulos de libros, disertaciones, ha viajado bastante y trabaja también, es consultor dermatológico particular. Voy a hablar de síndrome hepatocutáneo, una patología que en lo personal he tenido pocos casos, pero creo que me da el piné para poder darla, así que vamos a ver cómo me va. Bueno, muy bien. Es una patología que tiene una incidencia muy baja, ¿no? Es una patología severa, progresiva y que lamentablemente tiene un pronóstico bastante malo. La podemos definir como una enfermedad, como una alteración, como una afección, como un trastorno que tiene impacto sobre el hígado y que genera alteraciones estructurales patognomónicas. Se lo considera que es un desorden metabólico, se desconoce cuál es su etiopatogenia y tiene manifestaciones sindrómicas. Y involucra la piel y tiene un dermograma, un patrón lesional y un patrón histopatológico característico. Y esto es muy importante. ¿A ustedes qué les parece? ¿Es lo mismo síndrome hepatocutáneo, dermatitis necrolítica superficial o eritema migratorio necrolítico? ¿Qué les parece? ¿Es lo mismo? Levanten la mano a quien les parece que es lo mismo. Bueno, uno solo le parece que es lo mismo. Yo creo que no debes estar en lo cierto porque sos el único que levantaste la mano. Bueno, el concepto de eritema migratorio necrolítico se basa en pacientes humanos que tenían glucagonomas y tenían una presentación clínica muy, así como le gusta decir a Marce, aparatosa, con lesiones muy eritematosas, migratorias porque van haciendo como dibujos. Ahora vamos a ver algunas fotos. En realidad, y después se redacta el término por lo que se evidencia en la piel en los perros a dermatitis necrolítica. Esto es un patrón de reacción cutáneo, más que una patología en sí misma, ¿sí? Hay varias entidades que pueden generar este patrón cutáneo que también se evidencia en un patrón histopatológico. Y es un marcador clínico, obviamente, de patologías generalmente hepáticas o pancreáticas graves. Bueno, presten atención a este cuadrito. Acuérdense, dermatitis necrolítica superficial es lo que ustedes ven, lo que se evidencia en el paciente. Si bien se plantea como una sinonimia con el síndrome hepatocutáneo, a mi parecer, son dos cosas diferentes, ¿sí? Una es la patología y otra es la evidencia clínica, la evidencia sobre el paciente, el patrón de reacción cutáneo. Entonces, ven que lo puede producir, sí, el síndrome hepatocutáneo, que puede ser de origen idiopático, puede ser genético-racial, puede tener un origen medicamentoso y surge de una enfermedad hepática grave. Si bien lo pueden evidenciar en hepatitis difusa crónica, en cirrosis, la degeneración vacuolar, esa degeneración metabólica que tiene el hígado, es lo que solemos denominar síndrome hepatocutáneo, esa afección hepática que se traduce en un patrón de reacción cutáneo que es la dermatitis necrolítica superficial. Y por el otro lado tenemos las enfermedades asociadas a tumores endocrinos, productores, que pueden ser los glucagonomas o los insulinomas. Esos glucagonomas pueden ser intrapancreáticos o extrapancreáticos, pueden aparecer en el hígado o en otro órgano y producir glucagón y generar esta dermatitis necrolítica superficial, ¿sí? O cualquier proceso pancreático inflamatorio. ¿Está claro esto? ¿Sí? Esto es fundamental, es creo el ABC. Vamos por el D. Distintos artículos, ¿sí?
Ven que ponen siempre dermatitis necrolítica superficial, lo que ustedes ven en la piel. Esto es con pacientes con fenobarbital. Mi primer paciente que vi con síndrome hepatocutáneo o con dermatitis necrolítica superficial lo vi con Moni en la Facu, no sé, creo que fue en el 2010, con un paciente que tomaba fenobarbital en forma crónica. Este es un paciente, dos pacientes, uno con un glucagonoma y otro con una hepatitis difusa crónica. Distintas patologías que generan dermatitis necrolítica superficial. Cirrosis, esto no es lo más común, lo más común que surja a partir de este hígado metabólico, no de cirrosis, no de hepatitis difusa, pero está descrito. Insulinoma pancreático. Esto, un glucagonoma. Acá es un glucagonoma, pero fíjense en esto, no tiene afección pancreática, esto es extrapancreático, con lo cual el glucagón o algunas de las fracciones del glucagón tienen mucho que ver en la incidencia de esta patología o de este patrón de reacción cutáneo. Este es un trabajo muy representativo de un colega que yo admiro mucho, el doctor Luis Ferrer, y bueno, un poco nos ordena cuál es el caminito para poder diagnosticar esta entidad. ¿Cuál es el abordaje diagnóstico? Como la mayoría de las patologías, tienen un abordaje clínico, análisis de laboratorio, ecografía y una biopsia cutánea para histopatología. Siempre para tratar de diagnosticar una enfermedad o una afección, lo que hay que tratar de buscar es que seamos lo menos invasivo posible, salvo que el requerimiento nos obligue a hacerlo, ¿sí? Entonces, es una patología que realmente no requiere de que hagan una biopsia hepática, por ejemplo. Clínico, reseña y anamnesis, los signos clínicos, el dermograma, que es la ubicación de las lesiones en las distintas regiones corporales, y el tipo de lesiones que ustedes observan en el paciente. Reseña y anamnesis. Suele afectar a pacientes gerontes, promedio de edad, pacientes de 10 años. Hay algunas razas, el Shih Tzu está descrito que hay una alta heredabilidad en ciertas líneas genéticas, entonces en estos pacientes puede aparecer en pacientes más jóvenes, 5 o 6 años, con una evolución tal vez un poco no tan nefasta. Y este es el artículo, ¿sí? Miren toda esta línea de consanguinidad, pero miren aparte los años, ¿no? Desde el 96 al 2014, o sea que hay bastante evidencia que hay una línea genética que llega a sobreexpresar esta patología, que la mayoría de las veces es idiopática, no sabemos por qué se activa este desorden metabólico que se traduce en un mal funcionamiento hepático con impacto en piel. Signos clínicos. En realidad, que diga que no tiene signos clínicos extracutáneos patognomónicos, ¿sí? O sea, los pueden confundir con otras entidades, pero por supuesto, pacientes con hepatopatías severas van a tener signos clínicos, ¿sí? Entre ellos, ¿cuáles son? Decaimiento, anorexia, letargia, pérdida de peso. Y claudicaciones, ¿por qué? Porque cuando hay lesiones podales severas genera muchísimo dolor. ¿Estoy tapando? ¿No? Igual Los Ángeles no tenemos, ¿no? Igual si mis chicas me dicen acá, ojo, pórtense bien. Dermograma. Está asociado a regiones con alto recambio epidérmico, ¿sí? O lesiones que tienen mucha propensión al impacto, a la presión. Uniones mucocutáneas, altísimo recambio epidérmico, cara, ingles, región esternal, codos, tarsos, genitales, y eso va a estar aumentado no en relación a la cantidad de sexo que tienen semanal, ¿no? Más sexo, más lesiones, pero con felicidad. Bueno, acá tienen una tabla de la incidencia que tiene. Ale ya me mira con cara de reojo, no me va a invitar más a comer una vez por mes, 2 veces por mes. Ya dice, no quiero que me vean con el doctor Escarpa. Bueno, lesiones podales. Fíjense en que el 96% de los pacientes tienen lesiones podales, ¿no? Después ya empieza a bajar. Lesiones mucocutáneas, vulvar, prepucial, oral, anal, ya baja a un 33 o un 28%. Lesiones intertriginosas, codos, tarsos, la región periocular, ¿sí? El escroto, el abdomen, pero es una patología que prácticamente siempre involucra los pulpejos, ¿sí? Y los lugares de impacto. Lesiones. Según la región afectada, pero va a haber alopecia, eritema, erosión, ulceración,
costras. Suele tener un patrón muy costroso, ¿sí? Esto va a tener que depender también de la evolución que vaya teniendo la patología. Más crónica, más ulcerativa, más costrosa. Cuando recién comienza, por ahí es más erosivo, eritematoso. Y algo que es patognomónico son las fisuras, las costras y las úlceras en todos los pulpejos. Es un signo patognomónico y no afecta un solo miembro, suele afectar los 4. Bueno, estas fotos me las prestó Cari, me encantan. Miren cómo está involucrando la región periocular, perilabial, el puente nasal. Acá que ven erosiones, ulceraciones y costras. Esto genera, más que prurito, genera dolor, o ambas, y puede, por supuesto, tener sobrecrecimiento bacteriano, lo que complica aún más el cuadro clínico. Tienen afección a veces en la cara, no solo en la cara plantar, sino en la cara volar, a veces de los miembros, y genera bastante eritema. Yo creo que el eritema no está inducido tanto por la patología en sí misma, sino por la molestia que les produce y entonces se acicalan con compulsión. Entonces eso hace que se inflame aún más. Este es un pacientito que vi hace mucho tiempo, lo vi en un domicilio. Miren, ya acá es un poco más complicado y va extendiéndose hacia proximal. Ya cada vez hay más costras. Por supuesto que esta perra que estaba en decúbito tenía un olor pútrido tremendo, estaba infectado, ¿sí? Se orinaba encima, entonces se apoyaba y se agravaba un poquito más. Y miren la fisura que tiene los pulpejos. Directamente en la foto de la derecha se está desprendiendo fragmentos de estrato córneo y queda la porción más cercana a la dermis, queda más expuesta, al corium. Lo mismo, ¿no? Legión periocular, perilabial, muy costrosa. Ustedes cuando ven esto es cuasi patognomónico, está bien. Un perro geronte con esta presentación clínica pueden pensar en una hemodicosis, en una forunculosis hemodéctica, ¿no? Esos patrones así medio aberrantes. Esa también es palabra tuya, Marce. Aparatoso y aberrante, eso me gusta. Yo le copio a Marce, que es un crack. Palabritas así, claves. Bueno, eso puede ser una forunculosis hemodéctica. ¿Sí? Acá lo que tienen es en inglés, región de mucho contacto. Codos, región de impacto, mucho recambio epidérmico. Ahora vamos a ver por qué las regiones de impacto. Puede afectar el lecho unguial, ¿sí? Lesiones costrosas. Ven que no siempre tienen la misma... Acá hay como una hiperkeratosis plantar. Tiene que ver con el grado evolutivo. Se puede arrancar desde una pequeña erosión, una hiperkeratosis, después empiezan a hacer estriaciones, surcos, fisuras, desprendimiento. Va a depender de la evolución que va teniendo. Y se suelen eutanasiar. No es que se terminan muriendo del trastorno hepático. Los eutanasian antes porque el perro no se puede apoyar del dolor que tiene. Por supuesto que hay que hacer manejo del dolor. Esta es una perra que era una terrible hija de puta, que la atendía en la perra. Como verán, parece un cocodrilo que es tan mala que se está sacando el lazo que tiene en la boca, ¿no? Era una termita importante. Bueno, de manual, ¿no? Miren las úlceras y las costras perilabiales, perioculares, y miren lo que son los pulpejos. Hay un reblandecimiento, se está desprendiendo todo y va para proximal. Y la cara volar también está afectada y se debe estar lamiendo como loca. Este pacientito lo vi hace muy poquito, es una presentación incipiente. Fíjense en cómo la foto vista de frente empieza como a tener como una hiperkeratosis, como un engrosamiento de la piel, aún no formó costras y tiene eritema. Después esto va a seguir con un patrón costroso. Miren los pulpejos, ¿ven? Ya se empiezan a estriar. Ven que las fotos se van repitiendo. Puse como 1.000.000 de fotos, ¿no? Así se van a caer de embole, pero no se van a olvidar. ¿Se van a olvidar de esta patología? Perfecto, eso es lo que quería escuchar. Lo único importante es eso. Le corté las uñas porque ya que está, y como soy desprolijo ni las saqué de arriba de la mesa. Las uñas están bien, esto no hace afección unguial, ¿sí? Es solo de pulpejos. ¿Ven? Todos los miembros, siempre todos los miembros afectados. Esta es de Paulita.
Una señora que era, me acuerdo, una fumanchú tremenda, ¿no? Que entras a la casa y la nube de nicotina y alquitrán te perseguía. Y encima no tenía plata y la llamaba porque la perra no se podía parar, ¿no? Y creo que la viste 2 veces, la primera vez estaba mal y la última estaba para Utanil. Sí, bueno. ¿Ven? Así comienza, todavía no tiene costras, tiene mucho eritema y empieza a tener erosión. Después pasa un patrón costroso. Primero eritematoso, erosivo y después patrón costroso. Y le hace falta una limpieza de dientes también. Miren, mucho eritema, muy seguro que mucho prurito, mucho sobrecrecimiento bacteriano. Perdón, mucha hipopigmentación, ¿no? Se ve como en varias fotos se repite. Sí. No sé si es el patrón característico, Adri. Lo que ocurre es que todo proceso inflamatorio te puede conducir o a hipopigmentación y con la cronicidad más a la hiperpigmentación. Entonces podés tener un poco de hipopigmentación, no llegar a una leucodermia, pero sí podés tener. Lo que pasa es que está con mucha luz las fotos, creo yo también. Bueno, miren cómo están, por eso le decía a Paula que no se podía parar, miren lo que es esto, imagínense en el dolor que genera. Y aparte es en úlceras. La zona genital, imaginen, empieza con disquexia, con disuria. Y este es el peor caso que he visto yo, que es de mi querida amiga la doctora Melisa. Yo nunca vi un paciente tan severo, creo que lo viste, no sé dónde está Meli, en la facu. Es tuyo en tu consul. Bueno, este paciente yo nunca vi una cosa igual. Todo, literalmente, el perro... No sé cómo llegó a este estado porque literalmente la mayoría se hubieran muerto antes o los hubieran eutanasiado. Está todo afectado, todo. Esto es una foto de Atlas, esto es para publicar claramente. Miren, boca, el miembro, todo, casi entero, codos, tarsos, región inguinal, abdominal. Miren lo que es esto. Muy avanzado, muchísimo dolor, decaimiento, puente nasal. Nunca vi una cosa igual. ¿Cuánto tiempo tardaste en...? Bueno, lo viste y lo diagnosticaste, pero ¿cuánto tiempo vivió? Lo diagnostiqué, tenía un nódulo en páncreas, no se pudo... Ah, y encima era páncreas, mirá vos. nódulo en páncreas, estuvo bien al principio con oclacitinib un tiempo, tenía mucho prurito y eso alivió, y vivió 6 meses después del diagnóstico. Lo que pasa es que bueno, había mucho apego y bueno, llegó un punto. Claro, que tuvieron Ya no, en esta instancia no caminaba hacía 15 días. una locura. El octiotrida a veces se utiliza para estos tumores, en neoplasias pancreáticas. Bueno, terrible. Esto, si lo ven así, inclusive parece un penfi, ¿no? Parecen esas costras melicéricas, así como de miel coagulada, pero terrible. Miren lo que es este paciente, pobrecito. Creo que forma parte de nuestro trabajo también explicarles un poco a la gente que el paciente no puede seguir así, que esto es irreversible. Miren esto ya es mucho menos frecuente, que empiecen a tener esas lesiones erosivas inguinales, abdominales. Eso ya está de última, ¿no? Lo más común es lo que vieron, el patrón facial y podal, el dermograma. Miren lo que es esto, el ano, es de no creer. Ventral de rabo, vulva. Una locura. Realmente esto es una locura. Este es de un querido amigo colombiano, de Santiago Reyes. Otro les quería mostrar, miren, también en la región abdominal. Y esta es la necropsia. ¿Sí? Así estaba el hígado. Esto es lo que les decía yo de la presentación de los glucagonomas en humanos, ¿no? Se llama así, eritema necrolítico migratorio. Ven que va haciendo como un dibujo, como si fuera el lupus vesicular del coli. Va haciendo eritema figurado, va progresando. Marcado eritema con esos dibujos que generalmente van hacia distal de miembros. Y esto es muy loco. Miren la traspolación que podemos tener. Esta es una necrólisis, un eritema migratorio necrolítico acral. Entonces hace todas esas placas queratóticas y necróticas en distal de miembros. Miren, todos focos necróticos. Terrible. Miren, con el caso de Meli. Bueno, diagnósticos diferenciales.
Pemfigo foliáceo, linfoma epiteliotrópico, reacción medicamentosa, dermatosis por alimento genérico, que cada vez vemos más lamentablemente, y en zonas endémicas la leishmaniosis. Esto lo vemos con varios alimentos, y esto claramente, ¿por qué se parece el patrón? Porque acá hay un déficit nutricional, ya sea por la absorción o porque la materia prima es mala, o porque los componentes entre ellos interactúan y no sea, por ejemplo, el zinc, claro, el cobre. Entonces genera todas estas lesiones así plaquiformes, costrosas, que se parecen un montón. Entonces cuando ven estos pacientes, sobre todo de cachorros, lo primero que le tienen que preguntar es qué comen, porque debe ser la patología que más se parece, sin lugar a duda. Entonces cuando es marcacme, tenemos una que acá el rey de la dermatosis por alimentos genéricos es marplatense. El doctor Del Mestre tiene récord mundial de dermatosis por alimentos genéricos. Comen sal así de la playa los perros. ¿Sí? Entonces, bueno, ven todas estas lesiones que tienen un dermograma similar al síndrome hepatocutáneo. Ven con distintos estadios, afecta genitales, y es de animales jóvenes generalmente, y no es una condición idiosincrática, porque tal vez comen, no sé, si no los tendrán que sacar del mercado estos medicamentos. 100 pacientes comen el mismo alimento y solo le ocurre a uno. Inclusive en una misma camada de cachorros, por ahí le aparece a uno solo. No me gusta dar nombres de alimentos, pero tenemos uno que es top one. Tope. Si quieren saber, los que no son de SADEVE se anotan y ahí lo van a averiguar. Yo no lo voy a spoilear. Acá. Sí. Y tiene bastante, como ahora este producto que reemplaza el oclacitinib, entonces tenemos el spray. Voy a tomarme, no me gustan las redes, pero me voy a tomar el trabajo de grabar un video denostando esa mierda. Bueno, pero me estoy yendo al pasto. Bueno, la lista es larga, sí, la lista es larga. Pero bueno, hay uno que se llama, que empieza con B y termina con PET, que es así como va a la cabeza. Bueno, miren, ven estas lesiones en placa. Estas fotos son de Silvina Álvarez, miren el escroto, ven que tiene un dermograma muy parecido, los tarsos, y el patrón de reacción es parecido, ¿no? Eritematoso, costroso, hacen fisuras. Miren, acá esto parece más una foto de Pemfigo con esa hiperkeratosis y el material melicérico adherido en los bordes, pero bueno, es de eso. Pemfigo foliáceo, miren, los bulldogs franceses tienen todas. Las 1000 plagas de Egipto, entre ellas Pemfigo foliáceo, claramente no le puede faltar ninguna. Qué voz de locutor que tengo, ¿no? ¿Me estoy escuchando? ¿Es el retorno? ¿No? ¿No es tan así? Qué feo que me decís. Nunca me tirás flores vos, un chalo. Te voy a echar del grupo. Bueno, miren las patas. Ojo, ¿no? Esta hiperkeratosis plantar, estas costras melicéricas. ¿Viste? No es atópico. Es atópico. Bueno, este sí debe ser atópico. Este es del doctor Renzo Venturo, es un colega peruano, creo que es el diplomado más joven, tiene 27 años y es un genio. Bueno, son fotos de él, miren, ¿no? Las lesiones podales, las lesiones faciales. Entonces lo tienen que poner como distintivo. El linfoma epiteliotrópico, sobre todo cuando tiene afección podal, y esta foto de Lisandro es muy, muy representativa, ¿no? Tiene lesiones muy costrosas, parecen hasta necróticas en abdomen, muy, muy avanzado. Esta foto lamentablemente es de un colega que no vino, que se lo vamos a hacer notar, que es el doctor Eduardo Tonelli, no le debería nombrarlo, pero lo voy a nombrar igual, que debería estar acá viendo a sus discípulos, pero no vino. Bueno, y esto es como ustedes saben, a los Doberman y a los Pinscher no hay que darle sulfas, entonces acá le dieron sulfa y lo hicieron explotar, hizo esas placas, esa presentación liquenoide de las farmacodermias. Y bueno, en zonas endémicas la leishmaniosis es como el linfoma, tiene muchas presentaciones clínicas, sobre todo las presentaciones vasculares son las más pleomórficas. Tiene afección podal, con lesiones ulcerativas, hay desprendimiento del estrato córneo, ulceraciones, en esta es la lesión vascular más frecuente. Y miren cómo se parece, también puede haber hiperkeratosis. Esto, por supuesto, son dos colegas paraguayos. Y sí.
Este es un pacientito mío que venía de Mallorca, que lo atendí, me costó diagnosticarlo, no estaba familiarizado con la patología. Miren cómo las lesiones tienen como esa descamación, como decía el doctor Larson, asbestiforme, como esa forma de escamas de pescado. Es una descamación platinada muy particular, y después alopecia, eritema, erosiones, hiperkeratosis plantar. Y esta sí de nuestro querido doctor Octavio Esteves, que está en el norte argentino. Bueno, ven cómo tiene todas lesiones vasculares y hiperkeratosis reactivas perilabiales. Mucha úlcera tiene la leishmania, ¿no? En Barcelona, cuando estuve, de cada 10 pacientes que tenían, 5 venían con leishmania. Esta de Mónica, otra colega Mónica Lucero, otra colega paraguaya. ¿Ven? Esto, ojo, siempre pregunten de dónde vienen estos pacientes. Bueno, las fotos creo que fueron categóricas, ¿no? Vamos a los análisis clínicos. Hemograma es una anemia no regenerativa en casos muy avanzados. La mayoría tienen anemia no regenerativa microcítica, ¿sí? Por supuesto que como tienen el hígado muy afectado, muy comprometido, hay alteraciones de las transaminasas, están elevadas, pero el 90% de los pacientes, como si fuera un Cushing, tienen la fosfatasa alcalina muy alta. Después la GPT y la GOT también están altas, pero es muy marcado la fosfatasa alcalina. Hay alteraciones de los ácidos biliares postprandiales. El 50% tiene hipoalbuminemia, pero no es algo patognomónico. Y esto sí es llamativo, el 50% de los pacientes tienen hiperglucemia. ¿Por qué? Porque es una patología que cada vez se sabe más que va muy de la mano del glucagón y de distintas fracciones del glucagón, ¿eh? Porque cuando el hígado no trabaja bien, no solo que no lo metaboliza y sube, y eso hace que se aumente la gluconeogénesis, sino que también hay fracciones aberrantes de glucagón, y eso tiene impacto sobre piel. Y un 20-25% de estos pacientes terminan con diabetes mellitus. Un poco lo que les acabo de decir, ¿sí? Es una tabla. Miren, una media de fosfatasa alcalina de 600. Rango que va de 70 a 4000. ¿Sí? Pero entonces tengan en cuenta las transaminasas altas. Estos son trabajos ya mucho más modernos. Esto va muy de la mano de hipoaminoacidemia y aminoaciduria, ¿sí? Cada vez se le da más relevancia a esto. Por eso se llama síndrome hepático de hipoaminoacidemia, aminoaciduria canino. Ahora lo vamos a ver. ¿Y qué aminoácidos se ven afectados? Sobre todo los que están en el ciclo de la urea, en el ciclo del glutatión, en la producción de glutatión, y también en la producción de colágeno. Y lo que van a ver en la orina es lisina y prolina. Entonces son todos marcadores clínicos. Esto es bastante llamativo. Fíjense en la línea de trazas, la que está en 100, esos son los valores referenciales de aminoácidos en pacientes normales. Y después, fíjense en que lo que es el cuadradito negro son los pacientes que tienen dermatitis necrolítica superficial. Del cuadradito blanco es la hepatitis crónica, y el que es grisáceo, hepatitis aguda. Es muy llamativo, o sea, porque en hepatitis aguda hay aminoácidos que suben y otros que están por debajo. Miren cómo hay diferencias totales en el perfil de aminoácidos, pero lo que está en negro, el 80%, 90% de los aminoácidos están por debajo del valor normal, ¿sí? Es mucho más flexible los valores que hay en hepatitis crónicas y en hepatitis agudas, pero en esta patología está casi todo por abajo. No te me vas a quedar dormida vos, ¿no? ¿Vale? A vos te estoy diciendo. ¿Estás bien? ¿Venimos bien? Ahora son dos. Uno, listo, por eso. Bien. Excelente. Este es el trabajo que les digo, ¿no? Es como una nueva reclasificación. ¿Por qué se le da tanta bola a esto? Al síndrome de hipoaminoacidemia, aminoaciduria canino. Porque no todos los pacientes
presentan lesiones cutáneas. Entonces es como si a todo le ponemos síndrome hepatocutáneo, no sería del todo correcto. Se presume que con la cronicidad van a tener manifestaciones clínicas de dermatitis necrolítica superficial, pero no todos lo tienen. Entonces esto es un estadio anterior y ya cuando empezamos a ver todas estas alteraciones, podemos presumir que este paciente va a terminar con una dermatitis necrolítica superficial y está cursando con este síndrome, que no es un síndrome hepatocutáneo, sino un síndrome de hipoaminoacidemia aminoacidúrica hepático canino. Es un trabajo muy nuevo. Bueno, acá es como eligieron los pacientes, algunos con biopsia hepática, otra con ecografía, otro con valores sanguíneos. Lo que nos pasa a nosotros es que nosotros no podemos pedir un perfil de aminoácidos. Cuando nosotros, debe haber laboratorios de humano que lo hacen esto, debe salir fortuna. Lo que tenemos nosotros son la albúmina, proteínas totales y globulinas. ¿Sí? O sea que con un perfil, está bien que tenga bajas las albúminas, no va a alcanzar. Entonces, para detectar esto tendríamos que hacer la medición, detectar lisina y prolina en orina y tendríamos que hacer un perfil de aminoácidos y buscar estos aminoácidos, cosa que es un poco complejo. Viste, empiezan a tener clínica que no es patognomónica extracutánea cuando, como cualquier paciente hepático, anorexia, decaimiento, cuando ya están bastante avanzados. Pero dicen que no necesariamente va asociado estos valores con la presentación cutánea que vaya a tener. Es como hay como una idiosincrasia, ¿viste? ¿Por qué deciden buscar eso? Yo creo que muchos de estos son hallazgos. La mayoría de estos pacientes me parece, o sea, los que no tienen lesiones cutáneas, André, ¿no? Por supuesto. Hallazgos. Yo creo que son por hallazgos. Sí, sí, lo que empiezan a ver es, lo que pasa es que ellos lo tienen armadito todo esto y esto es para publicación. Lo primero que ven, por ejemplo, hacen una rutina. Transaminasas por las nubes, la fosfatasa alcalina por las nubes, sacan sangre, anemia normocítica regenerativa microcítica. Ecografía, cuando llegan a la ecografía ven bueno, lo que vamos a ver ahora. Pero me parece que es más un hallazgo porque no son pacientes que generalmente los detectás por clínica, o sea, los extracutáneos, esto te digo de hipoaminoacidemia, sí. Yo creo que la mayoría son por hallazgos y no por signos clínicos, sistémicos. Me da esa sensación. Mucho de publicación, por supuesto, de acá, ¿no? ¿Pero esto hacen, Miguel, después manifestaciones cutáneas? Sí, mira. El 73% de los casos desarrollan dermatitis necrolítica superficial. Sí, a veces no llegan porque la falla hepática es tan grande que se mueren antes. Pero presumen que la mayoría, si si fuera viable el paciente y se sostendría en el tiempo, terminarían en una dermatitis necrolítica superficial porque no tienen sustrato para la síntesis proteica de lo que es el tegumento. Bueno, son biomarcadores, un poco lo que les acabo de decir, ¿no? Para no aburrirlos. Ecografía, esto les diría que es cuasi patognomónico, ¿no? Lo que todos sabemos como hígado en queso gruyère, ¿sí? Lo que tienen es un colapso del parénquima hepático, o sea, tienen como focos hipoecoicos rodeados de tabiques de fibrosos y tienen una leve deformación hepática. No es un hígado que está todo lobulado, hay pequeñas deformaciones, pero lo que se ve todo como en panal de abejas, todo como muchos nódulos hipoecoicos. Y después hay nódulos de regeneración que lo que tratan es de reponer el desastre que está ocurriendo y el colapso del parénquima hepático es el reemplazo ya literalmente por tejido no funcional, por tejido fibrótico. ¿Qué ven los ecografistas? Hiperplasia. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que ponen los ecografistas? Hiperplasia nodular benigna, enfermedad metastásica hepática y neoplasia de células redondas. Acuérdense que es muy raro que un paciente cirrótico, un paciente con una hepatitis difusa, termine en una dermatitis necrolítica superficial. Lo puede hacer, pero es muy raro. Generalmente van a ver este hígado metabólico con estos lóbulos hipoecoicos en todo el parénquima hepático. Bueno, estos son consensos, lo que ven acá, ven todo panal de abejas y todo tejido fibrótico periférico. Y cuando ven el hígado no suele cambiar de tamaño, hay un leve
una leve reducción en el tamaño, pero no suele ser un signo ecográfico diagnóstico. Sí, lo que puede tener es un poco de deformaciones sutiles, pero no es un hígado lo que lo ven como si fuera poliquístico. Esto de lisandrito también, bueno, ven lo mismo, ¿sí? Toda esa formación en panal de abeja, con nódulos de generación, con tabiques fibrosos. Cuando ven esto, ya está. Ahora esto sí es importante, pueden ver esto, pero no tener lesiones cutáneas, pero si es crónica, de una muerte anunciada, probablemente termine en eso. Por eso acá no le pueden decir síndrome hepatocutáneo, porque el de cutáneo no tiene nada, ¿sí? Entonces es definición previa que es tan larga que no la voy a repetir, sino nos aburrimos. Bueno, otro hígado que es mucho más característico. Biopsia. Esto también es patognomónico, debe ser de las... Bueno, acá hay varios patólogos, Marce que está haciendo patología. No hay muchas presentaciones histopatológicas de otras entidades que no sea esta. ¿Cómo tienen que tomar una muestra? Siempre lo que recalcamos, los punch del mayor tamaño posible, no menos de 0,6, 0,8. Elegir si tienen distintas presentaciones, uno costroso, otro erosivo ulcerativo, tomar de los distintos patrones lesionales para que sea más representativo. Si quieren decontaminar antes dando antibióticos, siempre es lo aconsejable, que no estén tomando corticoides, porque eso distorsiona las muestras. Las zonas costrosas son las zonas de primera elección. Esto se suele decir vulgarmente patrón en bandera francesa, porque queda como los colores, cómo se observa, tienen esa tonalidad. ¿Qué tienen? Moderada a severa hiperkeratosis paraqueratótica con ausencia o mínima presencia de estrato granuloso. O sea, el estrato córneo está engrosado y retiene núcleos. Eso es paraqueratótico. Epidermis hiperplásica con severa acantosis, o sea, está engrosada la piel, eso es hiperplasia, y la acantosis es el engrosamiento del estrato espinoso. Hay láminas epidérmicas intermedias, hay como un edema intracelular, eso es vacuolización, y extracelular, que eso es como espongiosis, que hace como que se desvitalice la zona central, se ve mucho más clara, por ese contenido líquido que tiene. Pueden encontrarse queratinocitos apoptóticos en diferentes estratos y hay una hiperplasia basal. Creo que hay pocas patologías donde se ve hiperplasia basal, engrosamiento del estrato basal, ¿sí? Hay mucha proliferación con retención de estos queratinocitos basales. Y exocitosis neutrofílica es que pasan neutrófilos a la epidermis, extravasan. Esto es muy común, ¿no? Como es un proceso inflamatorio, sobre todo cuando están más crónicos, lo que van a ver es un infiltrado inflamatorio en la dermis superficial. Y así es como se ven, ¿ven? La hiperkeratosis es lo que está bien eosinófilo arriba, el puntillado violáceo son los núcleos retenidos, toda la capa central es lo que ven del edema, ¿sí? Intracelular, y después hay un engrosamiento del estrato espinoso, esto se llama acantosis, y acá esto está engrosado todo lo que es el estrato ¿cómo se llama? El estrato basal, ¿sí? Y acá hay infiltración de células inflamatorias en la dermis superficial. Entonces este patrón en bandera francesa es muy característico de esta entidad. Bueno, acá tienen, en gatos hay poco reporte, pero ha sido reportado también en gatos, con una presentación clínica muy parecida. Miren, hiperkeratosis plantar, la bandera francesa y el hígado que está como deformado. Otro paciente, felino. Así que, si bien es muy raro que tengamos un paciente felino con esta entidad, contemplen que hay reportes. Diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre un síndrome hepatocutáneo y una neoplasia pancreática? O sea, esto genera una dermatitis necrolítica superficial. Pero ¿cuál va a ser la diferencia entre el síndrome hepatocutáneo y la neoplasia pancreática? Por supuesto, ¿qué comparten? El dermograma es igual, o sea, la ubicación de las lesiones, el tipo de lesiones, la histopatología, y todos tienen hipoaminoacidemia. Es algo característico. Ahora, ¿qué no comparten? El órgano afectado, el origen de la patología y el pronóstico.
algunas neoplasias pancreáticas tienen mejor pronóstico, ¿sí? Porque, por ejemplo, con el octiotride se pueden tratar, o si son extrapancreáticas se pueden extirpar. ¿Cuál es la etiopatogenia? No se sabe del todo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer como un caminito. Esto es una hepatopatía vacuolar severa, que puede estar producido por un glucagonoma o un insulinoma u otros que están extrapancreáticos. ¿Qué ocurre esto? Si hay mucha producción de glucagón, aumenta la gluconeogénesis. Lo que va a ocurrir es una depresión de los aminoácidos. Y los aminoácidos son el sustrato para la síntesis del tegumento, con lo cual es lógico que esto ocurra. Y que se produzca la dermatitis necrolítica superficial o lo que se dice en humanos, secundario a los glucagonomas, eritema migratorio necrolítico. Bueno, esto es un cuadro de humanos. Entonces va por varios caminos. La disfunción hepática produce hipoaminoacidemia, lo que les dije, depresión de proteína, y eso termina produciendo cambios tóxicos en la piel y generando esta necrosis. Después se empiezan a acumular componentes inflamatorios, del ácido araquidónico. Hay mucho incremento en todos los que son mediadores químicos proinflamatorios, prostaglandinas, leucotrienos. Con la hipoalbuminemia tiene que ver mucho con el transporte del zinc. Entonces eso también empieza a haber deficiencias de zinc que se ven mucho en las dermatosis por carencia de alimentos, por alimentos genéricos. ¿Sí? Y acá lo que marca muchísimo es el rol del glucagón, creo que es lo más importante. Primero por lo que les dije yo del aumento de la gluconeogénesis, pero también hace que se aumente la producción de mediadores químicos proinflamatorios que se depositan en la piel, y por eso se dice que en los lugares de trauma aumentan las lesiones, porque se activan, ¿sí? Y hace que se recluten células inflamatorias y aumenta todo eso. O sea, la falta de sustrato proteico más la inflamación en lugares puntuales exacerba la presentación clínica de la patología, pero va muy de la mano del glucagón esta patología, muy de la mano. Por eso aparece en todos lados. Tratamiento. No es que no se pueda hacer, los pacientes en los que se puede establecer este tratamiento no tienen un pronóstico tan malo y tienen una sobrevida bastante grande, a veces de años, pero tiene 3 pilares, que es la suplementación con infusiones parenterales, las suplementaciones enterales y después una dieta casera rica en proteínas. Entonces esto nosotros es imposible que lo hagamos. Imagínense una vez por semana internando al paciente, tenemos que conseguir estos fluidos que además tienen que tener altas concentraciones de ácidos grasos y de zinc, que no los conseguimos, que no lo podemos hacer y por ende la mayoría de estos pacientes que tenemos se terminan muriendo. Creo que tuve 2 pacientes que zafaron, que tenían... Uno tomaba fenobarbital, se lo sacamos, mejoró con eso y después con una dieta hecha por un nutricionista y con suplementos de esto de los patoica, mejoró y vive todavía. Pero la mayoría en pocos meses lamentablemente se terminan muriendo. Pero en los países donde tienen más poder adquisitivo y tienen acceso a este tipo de dietas, el pronóstico no es tan nefasto. ¿Sí? Miren, y viven un montón de tiempo. La raya azul es óptimamente tratados, ¿sí? En días, 2000 días, miren, y siguen vivos. En cambio, los que no van tratados, al pasto, la línea roja. ¿Sí? Inclusive es increíble que empieza a haber toda una modificación favorable del parénquima hepático. Empieza a haber una recuperación del parénquima hepático con estas dietas. Es increíble. Muy bien, fue todo por hoy. Hay una diferencia con los daños que producen la alimentación con genéricos, que por lo general no pierden apetito y no tienen dolor. Tal cual. Son más jóvenes generalmente, sí. Y se da también en animales adultos. Yo casi la mayoría de los perros que tuve fueron con animales adultos. Tal cual. Muy bueno, Miguel, felicitaciones. Gracias, Pablito. Me da miedo que preguntes vos. A ver, No. A 2 pasos para atrás. No, la pregunta va relacionada más que nada, invariablemente el pronóstico es malo y lamentablemente el fin es sabido, ¿no? Más que nada, ¿cómo manejás el dolor? Porque
por ahí son animales con pocos meses de sobrevida, pero si le pudiéramos controlar el dolor o aliviar, la calidad de vida mejora mucho. Eso es un tema que yo he probado 10.000 analgésicos y formas de manejar el dolor y nunca tuve ninguna respuesta. No sé cómo te manejas en esos casos. Más que nada, buscando mejorar la calidad de vida, nada más. Yo no soy un experto en manejo de dolor, claramente, no lo soy derivar. Las drogas que más se utilizan ahora son algunos AINES que no son tan tóxicos como el meloxicam, se usa un montón Novalgina, el tramadol, la pregabalina, como dijo Lisandro, eso es lo que más se utiliza. Yo creo que llega un momento que está tan desorganizada la almohadilla plantar que por más que vos le quieras dar analgésicos no te responden, porque aparte esas grietas se terminan infectando. También se puede hacer, viste, como esas plantillas o esas zapatillas para que no le duela tanto, tratar de hidratar, utilizar antisépticos, controlar la infección secundaria que se produce. Pero el dolor yo creo que es incoercible. Muchos llegan a UPA directamente. Total. Sí, yo los que vi era imposible de manejar el dolor. Sí, y encima con un hígado no funcional, con lo cual después la metabolización de esos fármacos es bastante errática. Gracias, Miguel.